Gloria a Dios. Vamos sí, a que se conecten. Ya vamos a comenzar, amados hermanos. Aquí estamos acomodándonos. Dios les bendiga. Dios me los guarde mucho. Y vamos a empezar también por la otra, por G. Armando Stickler. Ahí estaremos, hermanos, transmitiendo. Déjenme, wow, está cayendo la señal, pero bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Si se cae en un lado, pues Dios les bendiga, hermanos. Estamos batallando aquí con la otra transmisión. Si se cae por Jorge Salgado, váyase allí a G. Armando Stickler. Y allí podemos transmitir, porque el tema que la señal está muy débil aquí y estamos batallando. Pero bueno, reciban un saludo, hermanos, desde aquí, desde Carlsbad, Nuevo México, y estamos tratando de conectarnos. Nomás que le digo que la señal está muy débil aquí donde se están conectando todos mis hermanos, y está tratando de reconectarse. Así es que si se ve que está congelando o algo, es porque la señal está muy débil. Pero nos estamos transmitiendo por aquí, por Switcher Studio. Ahí está, ya volvió la señal. Aleluya. Dígame si ya volvió la señal, si no está teniendo problemas ahí en Jorge Salgado. Y saludos a todos, hermanos, bendiciones. Y hoy vamos a tocar un tema que se llama, hermano, venciendo las 7 voces que tenemos que vencer. Y vamos con ustedes allí al libro, ¿verdad? De Primera de Samuel, capítulo 17, verso 1 en adelante. Y vamos mire, otra vez se está cayendo la señal. Pero dígame, mándeme un... A ver, aleluya. Ok, estamos bien aquí. Dígame si se está todavía grabando allí en Jorge Salgado, porque estoy viendo que se está cayendo la señal. Entonces me están diciendo que casi no se oye. Súbale ahí a su teléfono. Súbale a su teléfono, hermanos, y vamos allí. Vaya buscando el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a déjenme ver aquí. ¿Cómo se hace esta cosa? Se batalla con esta cosa, ¿verdad? Un poquito se batalla, pero permítame. Pero bueno, ahí está. Ok, amados hermanos, mándenme un mensaje si están batallando para ver la señal o si se está transmitiendo bien. Ahí mándenme un mensaje. Pero bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos. Bienaventurado el que oye la palabra y la practica, ¿verdad? Y vamos hermanos, déjenme enfoco aquí más la cámara más derecho para no tener que estar volteando a una o a otra. Pero bueno, si no ahí comparta, hermanos, comparta
dígales que ya estamos conectados, que ya estamos transmitiendo, y mi deseo es que todos estén bien, estén bendecidos, hermanos. Sí, estamos teniendo problemas, me están diciendo que se cortó, estamos teniendo problemas allí en la página de Jorge Salgado. Si usted me tiene como amigo en G Armando Stickler, váyase para esa página, allí estamos transmitiendo en vivo, ¿ok? Así es que bueno, vamos a iniciar con este estudio, hermanos. Vamos a tratar de ser un poquito maduros. Ya son las 7:30, ¿verdad? Y empezamos un poquito tarde porque hoy salimos tardecito del trabajo. Pero dice la palabra del Señor, dice en el libro de 1 Samuel 17, verso 1. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azacar, entre Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba al otro monte, al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entre ellos del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos a un palmo, y tenía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas tenía grabadas de bronce jabalinas de bronce entre sus hombros. El esta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Mire, fíjense, todavía llevaba escudero. Y en el verso 17 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, entonces seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Y bueno, hasta allí. Vamos a hacer esta oración. Padre, vamos Señor, a poner esto en tus manos, pidiéndote, Padre amado, que seas tú, Señor, quien obre en todo momento, Señor, en tu palabra, que traigas una palabra rica, buena y abundante, que podamos, Dios, Señor, transmitir, Señor, este mensaje, Señor amado, Padre, a nuestros hermanos, Señor, desde aquí de Scarlett, a todos aquellos que están conectando, aquellos que, Señor, están con su corazón abierto para poder, Señor, recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, un corazón atento, humilde, un corazón sediento y hambriento de tu palabra. Que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, trayéndonos la revelación, trayéndonos, Señor, esta palabra, Señor, que nos edifique, que nos bendiga, y que seas tú, Señor, quien obre en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Ay, Señor Jesucristo. No sé por qué estamos teniendo problemas con todo esto. Aleluya. Bueno, vamos a ver. Señor Dios Santo de la gloria. Estoy teniendo problemas, hermanos, aquí con fallas técnicas de esta cosa. Pero bueno, vamos a ver,
porque está diciendo que se está parando la grabación. Déjenme, gloria a Dios. Estoy teniendo muchos problemas en las dos cámaras. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a iniciar nuestro sermón. Bueno, como veíamos, mis amados hermanos, la guerra, ¿verdad?, de Israel contra los filisteos y cuando acampan en batalla, todos conocemos la victoria que David obtuvo cuando mató a aquel campeón paladín llamado Goliat de Gat. Y nosotros, pues desde niños quizás conocemos esta historia, pero a mí lo que me llamó la atención, amados hermanos, allí es que dice que este hombre salía y daba voces que atemorizaban, voces que hacían temblar al campamento de Israel, voces que hizo que Israel se escondiera detrás de las piedras. Y fíjese qué poder tiene una voz, amados hermanos, cuando una voz amenaza, cuando una voz está amenazando, cuando un lenguaje se vuelve uno, como en el libro de Génesis que dice la escritura que en el capítulo 11 que toda la tierra hablaba una misma lengua, que era un mismo idioma. Y quiero introducirme de esta manera porque he estado viendo, hermanos, que la tierra está hablando un mismo lenguaje, están dando voces y lo único que se oye allá afuera es el temor y los estragos del coronavirus. Y ese es el lenguaje de toda la gente. El lenguaje de toda la gente es el contagio, la muerte, hermanos, el temor, el terror. Pero ¿qué es lo que nosotros como iglesia? Porque David allí representa la iglesia, representa, hermanos, a esa iglesia que quizás es pequeña, pero con mucha valentía. Ese David representa, hermanos, a una iglesia que le hace frente, hermanos, a ese gigante que está saliendo a dar voces, hermanos, al mundo y está aterrorizando, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, por eso muchos de nosotros tenemos que entender que el miedo no lo podemos adoptar, ni el terror, porque este hombre tenía aterrorizado a todo un ejército, hermanos, de los de Israel. Y fíjese que lo más tremendo, mis amados hermanos, es que, hermanos, este gigante, ¿qué podría haber visto, hermanos? Dios bendiga a mi hermano Félix. ¿Qué habrá visto David? ¿O qué habrá visto pues el campamento de Israel en Goliat para que lo pudiera haber aterrorizado? Sí, mi hermano, se está cortando. Fíjese que a ver si lo busca en la otra página, en Jorge Salgado, en G. Armando Stickler. Allí váyanse a buscar esa página, a ver si no, porque estoy teniendo problemas con las dos de la señal. Yo creo que la señal está muy débil, pero bueno, vamos a tratar a ver hasta dónde nos podemos desarrollar. Entonces decía que, hermanos, ese gigante, hermanos, tenía aterrorizado porque no sé qué es lo que verían, pero de la voz de ese gigante salía, hermanos, un espíritu de pánico que aterrorizaba a los que oían esa voz salir de ese gigante. Pero qué tremendo es, hermanos, cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta que hemos tenido experiencias sobrenaturales con Dios. Porque fíjese que David, acuérdese que David mataba osos, mataba leones y hermanos, en esta ocasión él iba a matar a un gigante. Y él no tenía miedo, hermanos, de enfrentarse, porque todos tenían miedo, pero como a David lo miraban tan insignificante, hermanos, muchos de ellos, como por ejemplo sus propios hermanos, aleluya, sus propios hermanos lo discriminaban, hermanos lo rechazaban, lo humillaban, diciéndole que qué hacía él, que solamente estaba allí porque quería lucirse.
quería estar como de entremetido. Sus hermanos lo despreciaban y lo menospreciaban, muchos de ellos que no creían en David. Pero sin embargo dice la historia que David era un hombre que allá en los montes, cuando el enemigo venía y le arrebataba una oveja, dice que David, hermanos, perseguía a ese oso o a ese león y se los quitaba de la boca a esos enemigos de él. Pero en esta ocasión, hermanos, ya no era un oso ni un león, pero David confiaba en el Dios que había creído. David confiaba en ese Dios que le daba la unción, que le daba el poder a sus manos, que lo ministraba, hermanos, allá en los montes. Porque quiero decirle, hermanos, que cuando nosotros subimos a los montes es cuando Dios nos ministra y nos da de su gracia y de su unción para nosotros poder resistir los ataques del enemigo. Ahora, quiero decirle, hermanos, que esas voces que ahora oímos, hermanos, allá afuera, están aterrorizando a todo mundo. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer, hermanos, sino enfrentarse a ese gigante? Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar, hermanos? ¿Con nuestra sabiduría humana? No vamos a enfrentar ese Goliat, ese gigante, con nuestra sabiduría humana. Tenemos que ir, hermanos, a lo secreto con Dios. Tenemos que ir al monte con Dios. Tenemos que tener, hermanos, lo que es, hermanos, no sé, dice que casi no se escucha, a ver si, porque aquí tengo todo el volumen, pero muévale ahí su teléfono, por favor. Entonces, amados hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es ir a lo secreto con Dios, a lo íntimo, a donde Dios, hermano, nos hable, a donde Dios nos guíe, y no, hermanos, temer de esa voz que está saliendo, hermanos, y empezar a hablar el mismo lenguaje. Porque mire, lamentablemente lo digo por mí, pero empezamos a adaptarnos al lenguaje de allá de afuera, del mundo, del miedo, de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar. Mire, yo le decía a un hermano, le decía, mira, yo creo que lo que nosotros tenemos que enfocarnos ahorita es a lo que Dios está hablando y no a lo que el enemigo nos está aventando voces, que va a venir esto, que va a venir lo otro, y ciertamente, hermanos, por algo Dios nos lo está revelando, que va a venir, ¿verdad? Pero si viene, pues gloria a Dios, y si no viene también, para eso hacemos la iglesia, para hacerle frente a todo esto, como con oración, con intercesión, hermanos, con un espíritu aguerrido de guerreros, de poder ayunar, de poder clamar a Dios y decirle, Señor, desvía estos ataques, desvía esta persecución que se aproxima, Señor, y trae el avivamiento a tu iglesia. Úngenos, Señor, danos revelación, Señor, háblanos por las madrugadas, Señor, revélanos en sueños y cosas por el estilo, porque dice que el hombre espiritual entiende las cosas espirituales, el hombre carnal no las va a entender, mis amados hermanos. Y ciertamente yo quiero decirle de parte de Dios que verdaderamente sí viene una persecución. Viene una persecución a la iglesia, pero también viene un avivamiento. Antes de esa persecución viene este avivamiento. Pero fíjese que, mis amados hermanos, que hermanos, esas voces, hermanos, son terribles cuando uno empieza a adoptarlas, empieza uno hasta empezarlas a transmitir y ser portadores de esas voces. La Biblia dice que, hermanos, hay voces que nosotros tenemos que escuchar, pero hay voces que tenemos que vencer en la Biblia. Es como hay puertas que abrir y hay puertas que cerrar y hay puertas que vencer, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender que ahorita estamos en el tiempo, hermanos, donde el enemigo, el enemigo está atemorizando, está aterrorizando a la humanidad, y no tan solo a la humanidad, sino a la iglesia, hermanos, por todo lo que estamos viendo, hermanos, en el mundo entero. Pero este es el tiempo que Dios ha hecho, hermanos. Este es el tiempo que Dios nos ha dado. Este es el tiempo que Dios nos hizo nacer. En este tiempo, con ese propósito para ti y para mí. Por algo nacimos en este tiempo y Dios está con
nosotros, porque Dios nos ha escogido en este tiempo con una unción profética, una unción espiritual, una unción sobrenatural, hermanos, donde nosotros podemos, amados hermanos, discernir a través del Espíritu Santo, a través del derramamiento del Espíritu, donde Dios, hermanos, dice que, hermanos, en los últimos días Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne, hermanos, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros jóvenes, hermanos, profetizarán. Entonces, hermanos, esta generación es una generación que va a alcanzar a la juventud en un derramamiento del Espíritu para poderle hacer frente a esas voces que están saliendo del mundo como un gigante que está aterrorizando al mundo entero y lo está paralizando por los estragos que está haciendo. Ciertamente nadie se atrevía a hacerle frente a Goliat de los del ejército de Israel, pero cuando aparece David aparece con la unción de Dios, David aparece con la confianza de Dios, David aparece con, hermanos, con ese desafío de parte de Dios, y le toma el reto a Goliat, porque David sabía quién estaba con él. Y así nosotros como iglesia, mi amado amigo, amado persona, amado hermano, tenemos que entender que Dios nos escogió para este tiempo. Dios está con nosotros porque tiene un trabajo específico para nosotros. Quizás algunos dando despensas, quizás algunos hermanos están orando por la gente, quizás algunos estamos predicando la palabra profética, algunos estamos predicando la palabra de aliento, la palabra de fortaleza, pero todos tenemos una función. Dice que en el cuerpo, hermanos, cada miembro tiene una función diferente, y hermanos, tú y yo somos escogidos en este tiempo para tener una función específica en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que en una ocasión dice que, hermanos, el diablo disputaba el cuerpo de Moisés, y dice que el arcángel, hermanos, Miguel, no se atrevió a dar voces contra el diablo. Fíjese que, hermanos, por eso es bien delicado nosotros cuando las voces salen de nosotros, cuando nosotros declaramos, cuando nosotros, hermanos, decretamos. Son espíritus poderosos que salen de nuestra boca, hermanos. Por eso decretar, profetizar, hermanos, declarar cosas, hermanos, tiene una responsabilidad bien tremenda, pero tiene un poder que cuando tú crees y haces rema esa palabra que estás soltando, hermano, esa palabra tiene un efecto, hermanos. Por eso cuando nosotros vemos que una persona recibe una palabra negativa en su corazón, se aterroriza, se preocupa, hermanos, entra en pánico, entra en miedo, o alguna reacción tiene, hermanos, esa persona por causa de esa palabra que le han soltado. Pero qué bendiciones cuando un profeta llega y también te suelta una palabra de parte de Dios que te hace efecto en tu corazón, que te confirma y te afirma y te restaura y te proyecta y te lanza hacia tu propósito. Es una grande bendición también esas voces. Pero quiero decirle, mis amados hermanos, que, hermanos, hay voces que tenemos que vencer en este tiempo, hermanos, para no irme tan recio, ¿verdad? Tan grande. Ahora vamos a hacer un poquito más, ¿cómo se dice? No voy a ser tan extenso para que me entienda, pero yo quiero leerle lo que la palabra voz en el griego es el 54-56, palabra griega, es la palabra phone. Y esta palabra griega, hermanos, quiere decir, hermanos, de una idea mediante revelación. Entonces dice que esta palabra phone quiere decir un tono, pero también quiere decir un discurso. Pero también a mí lo que me llamó mucho la atención, que esta palabra phone o voces, ¿verdad?, quiere decir lenguaje. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que nosotros estamos captando en este tiempo, hermanos, que el enemigo nos está lanzando? Porque esas voces, hermanos, está atemorizando y está haciendo efecto en muchas personas, hermanos, allá afuera. Y no tan solo allá afuera, sino dentro de la iglesia está haciendo estragos en muchas gentes.
pero esta palabra fone, hermanos, también quiere decir un idioma, es una voz, es un estruendo que está saliendo, es un discurso, es una palabra, es un ruido, es un sonido, es un toque que se está dando. Es decir, como que el enemigo también está sonando su alarma, su shofar, ¿verdad? Si es que tiene shofar el enemigo, pero está dando un sonido también. Pero, hermano, por eso cuando nosotros vemos, hermanos, que el libro de Apocalipsis, hermanos, habla de voces también, porque dice Juan que cuando él estaba allí, dice que una voz le hablaba, hermanos. Y yo quiero decir una experiencia, ¿verdad? Y no sé si se le he contado, pero el otro día que tuve un sueño donde me llevó precisamente una voz, y yo digo que era la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Me iba conduciendo esa voz. Pero fíjese que, hermanos, esa voz me llevó a un templo católico donde yo miré ataúdes con cuerpos ya desfallecidos, envueltos en sábanas blancas, y esa voz me decía que esos habían muerto por su desobediencia del coronavirus. Entonces, hermanos, las voces, hermanos, ¿qué voces estamos oyendo en este tiempo? ¿Estaremos oyendo la voz del enemigo o estaremos oyendo la voz del Señor, o estaremos oyendo la voz del Espíritu Santo? ¿Qué voz estamos haciendo? Porque mira, una de las primeras voces que nosotros tenemos que discernir y vencer, hermanos, que tenemos que vencerla, hermanos, es la voz de la serpiente. Y en el libro de Génesis capítulo 3 dice, hermanos, de la siguiente manera, dice: entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Dice: y un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Fíjese lo que esa voz tiene la capacidad de ser, de vertir las palabras en contra de nuestro Creador. Porque le dijo, así es que con que Dios les dijo, como si llegara esta voz de serpiente, hermanos, y te hiciera un reto de un desafío de que decir, con que Dios dijo. Es decir, como si te dijeran, pues Dios sabe, hombre, Dios es bueno, Dios te perdona, tú puedes fumar, puedes tomar, no es pecado. Es como esa clase de voz cuando vienen a nosotros y nos incitan, ¿verdad? Y nos desafían o nos retan internamente a que nosotros caigamos en algo que no debemos de caer. Entonces en el verso, hermanos, verso 2 dice que la mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Pero fíjese que dice, lo que Dios dijo fue, en medio del jardín, dice en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocar, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió. Mire, esa voz de la serpiente es insistente. Entonces, ¿cómo puedes tú entender, hermanos, qué es la voz y cómo la puedes vencer cuando alguien insiste en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo? Por eso te digo, ya estamos aburridos, hermanos, de oír lo mismo en las noticias, lo mismo en la gente, lo mismo en donde quiera. Entonces, esta voz de la serpiente es tan insistente. Por eso qué tremendo es cuando un amigo llega, o entre comillas amigo, o un conocido, y te dice, ándale, tómate una cerveza, ándale, fúmate un cigarro, ándale, y insiste y insiste a que peques, hermano. Entonces esa voz hay que vencerla, porque esa voz, hermano, nos lleva a un lugar. Esa voz nos llega, hermanos, a que le pongamos atención, hermanos, y que esa voz nos llega a hechizar tanto y tanto que nos insisten, nos hechiza esa voz, y nosotros empezamos a acceder a las cosas que no debemos de acceder. Entonces fíjese qué tremendo. En el verso 4 le dice, eso es
eso, fíjese, la serpiente dijo, eso es mentira, no morirán. Entonces la serpiente en esta versión dice, pero la serpiente insistió, dice, y dijo, eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlos se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió, luego le dio a su esposo y estaba allí que estaba allí con ella, y también él comió. Fíjese que esta versión, hermano, narra de una manera bien tremenda, porque lo primero que nosotros vemos, que la voz de la serpiente, hermanos, es una voz insistente. Cuando te insisten, miren, por eso a veces han pasado tragedias, desgracias, hermanos, porque bueno, pues yo vengo de un mundo bajo, del mundo del Lampa, de las pandillas, de las drogas y todo eso, donde hubo esa voz de insistencia, ¿verdad? Una voz donde, amados hermanos, sí, hermano Rafita, estamos teniendo problemas aquí. ¿Por qué no buscan la otra página donde está Jorge Armando Stickler? Busquen esa página, váyanse a la otra página y allí estamos transmitiendo por el otro teléfono, porque me está dando problemas, pero por eso se está cortando, hermanos. Ahí disculpen, es una falla técnica y la señal no está muy fuerte aquí. Pero bueno, entonces le decía yo que vengo de un mundo caído, de un mundo de drogas, de pandillas, vengo de un mundo de cárceles, hermanos, de pleitos, de violencia, de alcoholismo, de prostitución, de cantinas, de mujeriego, de adulterio, de todo lo bajo, hermanos. Como dice la palabra, de lo más vil y lo más menospreciado, Dios nos ha escogido para avergonzar a los sabios. Entonces, cuando venimos de un mundo de eso, sabemos que hay voces allá afuera que son tan insistentes para el pecado. Hay voces que, hermanos, te llaman al pecado, y esta es una de ellas, la voz de la serpiente, hermanos, como la voz de Goliat. Insistió por una cuarentena. Hermanos, en esta cuarentena esta voz está sonando y suene y suene y suene en el mismo lenguaje, y ha contagiado a mucha gente con ese lenguaje. Un lenguaje de terror, un lenguaje de negatividad, un lenguaje donde se oyen puras cosas negativas, pero que quizás que Jesús está, hermanos, trayéndonos esta palabra para que cambiemos nuestro lenguaje, hermanos, así como cuando en la Torre de Babel todos hablaban la misma idioma, y Dios tuvo que descender a cambiarles el idioma para que se pudieran esparcir y encontrar otras cosas en que hablar, en que entretenerse, porque ahorita la gente está hablando un lenguaje. Ahora, hermanos, déjenme avanzar porque el tiempo no me va a alcanzar, pero dice aquí, hermanos, en el verso 5, dice, Dios bien sabe, Dios en el 4 dice, eso es mentira y no morirán. Entonces, otra de las cosas, es insistente esa voz. Otra de las cosas, dice que esa voz tiene por mentirosa a Dios, pero dice que esa voz también, hermanos, hechiza a las personas, las hechiza, hermanos. Entonces dice, Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán comer del bien y del mal, podrán conocer del bien y del mal. Pero dice que la mujer se fijó en ese árbol, dice que sí se podía comer, pero dice que de solo ver ese árbol se antojaba. Usted sabe que el pecado es codicioso, hermano. Si el pecado no fuera rico, si el pecado no nos supiera bien, nosotros no pecaríamos. El pecado, hermano, nos sabe bien a nuestra carne. Por eso es que nosotros muy fácil caemos hermanos, en pecar, por la insistencia de esta voz de la serpiente. Hay que cortarle, hay que pisarle la cabeza a la serpiente, hermanos, y quizás porque
hermanos, muchas veces insiste. Entonces esta voz de la serpiente, como le dije, hechiza a los que ponen atención. Hermanos, esta voz envenena a la gente en su alma. Esta voz engaña a la gente. Esta voz nos hace mentir y tenemos por mentiroso a Dios. Y esta voz, hermanos, nos hace tener un resentimiento contra Dios. Entonces, qué tremendo es esta voz, hermano. La primera voz es la serpiente. La segunda voz que tenemos que nosotros vencer es la voz de la mujer. Ahora, quiero que usted entienda algo. Muchas de las veces, yo sé que ahí hay hermanas viendo, hermanos, este mensaje, pero quiero que usted entienda que cuando habla de un espíritu femenino, no solamente se refiere al estado del sexo de la mujer, hablando de mujer o hombre, ¿verdad? No de los órganos reproductores ni nada de eso, sino a ser hombre o a ser mujer. Pero hay una esencia femenina como la de Jezabel. No porque fuera nomás mujer en el sexo, sino la deidad de feminismo, hermanos. Es un espíritu terrible. ¿Por qué le voy a decir eso? Porque fíjese que, hermanos, cuando una mujer es ministrada, hermanos, gravemente o terriblemente por estos espíritus femeninos, y no tan solo las mujeres, sino los hombres, por un espíritu de Jezabel. Por ejemplo, el espíritu jezabélico no es que, hermanos, la mujer se pinte o se ponga extravagante, hermanos, no, eso es parte. Pero lo fuerte del espíritu jezabélico es la manipulación que usa para seducir a los siervos de Dios y que los siervos de Dios caigan en errores. Eso es lo que dice Apocalipsis, que es un espíritu que seduce, pero no meramente quiere decir que sea una mujer. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, también con Dalila, que seducía a Sansón, hermanos, para hacerlo caer. Y vemos que varias mujeres hicieron caer a hombre. Por ejemplo, Eva hizo caer a Adán. Entonces, esta voz de la serpiente busca, hermanos, seducir a través de un espíritu femenino, hermanos, o de mujer, hermanos, a la raza humana. Entonces dice Génesis capítulo 3, verso 17, dice: entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol de cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por causa, con trabajo comerás de ella y todos los días de tu vida. Fíjese algo allí bien tremendo, hermano. ¿Por qué el Señor se refirió a Adán? Porque el trabajo que hizo la serpiente, hermanos, de hechizar a Eva, hermanos, le introdujo un espíritu femenino o feminista, de un espíritu de igualdad. Por ejemplo, usted escucha la voz ahora que los hombres y las mujeres ahora son igual. Y quiero decirle que sí, hermanos, en el ámbito espiritual del Señor, creo que el apóstol Pablo dijo: ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay mujer, ya no hay hombre, todos en Cristo somos uno, en Cristo. Pero usted sabe que la Biblia dice que el varón es la cabeza, hermanos, de la mujer. Y aquí la idea es que, hermanos, el feminismo viene a querer tumbar lo que es la autoridad que tiene el varón, hermanos, en el mundo espiritual, como rey y sacerdote, hermanos. Acuérdese que esta mujer buscaba reyes y buscaba profetas, gente de autoridad, para tumbarlos el espíritu de Jezabel. Pero dice aquí, hermanos, que cuando Eva es ministrada, inmediatamente ministró a Adán, y Dios le pide cuentas y le dijo: ¿por qué has escuchado la voz de tu mujer? No se refiere meramente a Eva, sino lo que ya estaba dentro de Eva, lo que Eva estaba transmitiéndole a él. Porque quiera o no, fue un espíritu de manipulación.
Lo manipuló. ¿Cómo? Diciéndole, mira qué rico se mira ese fruto, comamos de él. Al cabo Dios sabe que si comemos de él no moriremos. Es decir, que la voz de la serpiente hizo efecto dentro de Eva. Y Eva se contagió de ese espíritu y vino a contagiar a Adán y lo hizo caer también en eso. Entonces Dios viene y le dice, ¿por qué has escuchado esas voces? Entonces vea lo que hoy estamos diciendo, hermano. Seamos portadores de buenas nuevas, no de malas nuevas. No estemos aterrorizando a la gente, no estemos contagiando. Dios no quiere que usted y yo nos contagiemos de las voces de allá de afuera, de la voz de la serpiente, de la voz, hermanos, de la mujer que fue contaminada en el huerto de Eva. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos gente que dé buenas nuevas a este mundo que está necesitado de una buena noticia, hermanos. No tan solo de malas noticias, sino de una buena noticia. Entonces fíjese que en el libro de Job capítulo 2 verso 8 dice, y Job tomó un tieso, dice, fíjese lo que dice, para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Mire, esta mujer tenía la voz que había transmitido la serpiente, hermanos, que se le transmitió a Eva, que quería que Job maldijera a Dios. ¿Qué es lo que hizo Eva? Sino que, hermanos, a través de manipular a Adán, quería que, hermanos, maldijera a Dios. Pero fíjese qué tremendo, hermanos, porque ese espíritu, hermanos, cuando no hay una mujer con discernimiento, y más aquellas que no usan la cubierta, ¿verdad? Cuando oran, vienen ángeles caídos y las ministran, y entonces vienen a manifestarse tipo cosas raras, hermanos, de tipo de espíritus caídos que empiezan a fluir y a florecer a través de esa mujer. O quizás del varón, porque también al varón se le transmiten esas voces. Ya usted lo vio, que se le transmitió a Eva, pero también Eva se la transmitió a su esposo. Entonces esto afecta tanto al hombre como a la mujer. Son espíritus ministradores, que es un lenguaje que se adopta, es un lenguaje que nosotros a veces estamos hablando, hermanos, a la humanidad. Puras negatividades, puro terrorismo, puro miedo, puro espanto, puro pánico, hermano. Perdón. Entonces esas voces hay que vencerlas, hermanos, hay que vencerlas con la obediencia a Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo. La tercera voz que yo quiero compartirle, hermanos, es la voz del faraón. Ya oímos la voz de la serpiente, la voz de la mujer que fue contaminada y contaminó a su marido. Pero hay una voz que también sale del faraón y dice, pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Entonces, mire, esta voz, hermano, que es un faraón. Un faraón es una persona autoritaria, una persona, hermanos, un caudillo, hermanos, es una persona que sabe esclavizar a otro por medio de su voz. Y no teme a Dios, por ejemplo, como aquel gobernador, hermanos, de Nueva York, que dijo que Dios no había hecho nada, que habían sido ellos los que habían. Esos son faraones del mundo, son gente atea, gente que dice yo no conozco tu Dios. El Salmo 115 dice hermanos, dice la Biblia, déjeme, voy aquí rapidito. Salmo 115, dice la Biblia, déjese lo leo para que usted vea lo que esa clase
de voces dicen del faraón, y dice de la siguiente manera: no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Dice, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde ahora está tu Dios? Esa es la voz del faraón. Ahorita hay voces que están diciendo, pues ahí está. Mire, ahorita hay pastores infectados, hay cristianos infectados, y yo creo que hay gente diciendo, pues ahí está, no que es mucho su Dios, ahí no se daban golpes de pecho en el templo, ahí no hacían tanta faramaya, ¿dónde está pues su Dios? Pues yo quiero decirle a esa gente que nuestro Dios está en el cielo, y Él es real, y Él es poderoso, y Él puede sanar, Él puede librar, y que si a Él le place que pasemos por un proceso de esos, pues gloria a su nombre. Como dijo Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, ¿verdad? Cuando los metieron al horno de fuego, dijo, ha de saber el rey Nabucodonosor que aunque nuestro Dios no nos libre, Él sigue siendo Dios. Porque nosotros no seguimos a Dios por lo que nos da, sino por lo que es Dios. Un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural, un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, un Dios que todo lo puede. Y si a Dios le place que su pueblo pase por un trayecto de desierto, pues gloria a su nombre. Pero si a Dios le place protegernos en medio de este fuego, pues gloria a su nombre. Pero esa gente dice de Faraón, ese tipo de voz que dice, ¿dónde está tu Dios? Esa gente no conoce a Dios. Esa gente nunca ha sabido lo que es la presencia de Dios. Porque este hombre Faraón decía, ¿dónde está ese Dios? Yo no lo conozco. Esta voz incita a la rebelión, incita al ateísmo. Esta voz, hermanos, lo que provoca en la gente es una rebeldía en contra de nuestro Dios. Pero quiero decirle, hermanos, que esa voz hay que vencerla, hermanos, con creerle a Dios y no poniendo atención a esta voz. Vamos a la cuarta voz, hermanos. Y la cuarta voz es que hay que vencer la voz de los hombres. Entonces ya tenemos la voz de la serpiente, ya tenemos la voz, hermanos, ¿qué dijimos? La segunda voz era la voz de la mujer que fue contaminada en el huerto, la voz del faraón. Pero ahora hay que vencer la voz de los hombres. Mire lo que dice la palabra de Dios en Josué 10:14. Dice, y ni antes ni después hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Entonces la voz de los hombres ministran razonamiento humano, óigalo bien, y la ciencia humana, no la de Dios, hermanos. Lo que ministra la voz de los hombres es la lógica, es el razonamiento humano, es el razonamiento en la cabeza. Y ahorita si nosotros ponemos un razonamiento humano, hermanos, obviamente vamos a caer en pánico, en terror. Por eso tenemos que vencer la voz del razonamiento de la gente. Hay que oír al Espíritu Santo que nos está hablando, que nos está levantando. Mire, yo le testifico de parte de Dios, mis amados hermanos, que yo tenía años que no me levantaba en las madrugadas a orar. Ahora a las 5, a las 4, a las 3, a las 2, a la hora que me despierte el Espíritu, no me deja dormir y me tengo que hincar, hermanos, a estar intercediendo, a estar orando, hermanos. Pero gloria al Señor, porque algo viene, algo se aproxima. Algo se aproxima, hermanos, a esta tierra, a esta década, a esta nueva década. Algo va a suceder. Mire, hermanos, cosas, claro que están sucediendo cosas terribles, pero también están sucediendo cosas maravillosas. Estamos teniendo experiencias con el Espíritu Santo, estamos teniendo experiencias con Dios, estamos teniendo experiencias con la palabra, estamos teniendo experiencias de sueños, experiencias de visiones, estamos teniendo experiencias con la palabra, estamos teniendo experiencias con la iglesia. Algo maravilloso está sucediendo en la iglesia.
iglesia de Jesucristo, mis amados hermanos. No nomás pura negatividad, no nomás puras cosas negativas. Obviamente que hay estas voces, que hay gente que razona con la mente y no con el Espíritu Santo, y esa gente es gente que no ora, es gente que no conoce a Dios, es gente que es rebelde a Dios cuando razonan con el pensamiento humano. Es como decir que todas las religiones nos llevan a Dios. Esa es la gran mentira del diablo. Y la Biblia dice en el libro de Juan 14:6, dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no viene primero a mí. Hablando Jesucristo. ¿Cómo que todas las religiones llevan a Dios? Esa es una mentira, mis amados hermanos, que la gente se inventa. Porque si Jesús está diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida, eso nos está diciendo que Él es el único Salvador del mundo, que el único que nos puede acercar al Padre y llevar al Padre a través de creer en Jesucristo, a través de confesar a Jesucristo, a través de servirle a ese Cristo maravilloso, hermanos. Porque si eso fuera, entonces los fariseos tuvieran razón. Ellos también predicaban, ellos enseñaban, ellos hablaban de Dios, pero Jesús nos desafió, hermanos, porque los fariseos torcían a la gente, hacían que la gente se torciera. Entonces no todas las religiones, hermano. El razonamiento humano dice: acabó Dios, todos creemos en Dios, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Ese es un razonamiento humano, esa es una torcedura, es una mentira del diablo, mis amados hermanos. Hay que leer la Biblia y hay que saber lo que la Biblia dice, hermanos, para que nosotros entendamos, hermanos, que la voz de los hombres nos llevan a torcernos en el camino. Quinta voz, hermanos, y creo que a lo mejor, déjenme ver si alcanzo a darle las 7, pero la quinta voz es la voz del pueblo, la voz del pueblo, hermanos. Esta voz del pueblo en 1 Samuel 15:24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado en verdad, dice, he quebrantado el mandamiento del Señor, dice, y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Entonces un pastor que escucha, hermanos, al pueblo, dice: pastor, ¿por qué esto, pastor? Y no se deja guiar por el Espíritu Santo. Es un pastor como Saúl, un Saúl que, hermanos, prefiere oír la voz del pueblo que la voz de Dios. Por eso muchos siervos de Dios erran en las Escrituras, porque hablan lo que escuchan de otros, hablan lo que leen en internet, hablan lo que escuchan en internet, pero nunca le piden la revelación al Espíritu Santo. Acuérdense que la voz quiere decir mediante revelación, una voz que nos revele, una voz que nos edifique, una voz que nos centre, una voz que nos proyecte, una voz que nos levante, una voz que nos fortalezca, una voz que nos haga crecer, una voz que nos lance a los propósitos de Dios, una voz que nos proyecte a la tarea de Dios, mis amados hermanos. Eso es lo que queremos oír. Queremos gente valiente que esté dando las buenas nuevas, no aterrorizando más al mundo, creyendo en las mentiras del internet, las mentiras que a veces suben, hermanos. Porque a veces mandamos videos y todo creemos, hermano, todo creemos, todo lo que nos suben, nos mandan, lo creemos, hermano, y hay que analizarlo con cuidado, mis hermanos. Entonces, hermanos, la voz del pueblo te lleva, hermanos, a hacerte político, hermanos, a estar más enfocado en la política que en lo espiritual. Este sistema político, hermanos, defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo, hermanos, a elegir y a controlar o a gobernar. Esta voz, hermanos, gobierna a través de su voz. Y esto no es querer, hermanos, que Dios nos gobierne. Cuando nosotros escuchamos a la gente, a los pueblos, hermanos, por eso qué tremendo cuando el pueblo escoge a sus líderes y después los está desechando. Eso es terrible. Por eso los pastores y ministros no se eligen por medio de votos, sino por medio de ayuno y de oración. Entonces yo voy con
ya con la sexta voz, la voz de los espíritus. Hermanos, mire, esta voz está terrible. Esta voz es la voz de los espíritus. Y dice el libro de Job, capítulo 4, verso 12, dice: una palabra me fue traída, dice, fervientemente, y mi oído, dice, percibió un susurro de ella. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y temblor, y dice que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo se me dice, y el pelo de mi piel se erizó. Entonces hay espíritus, hermanos, que nos hablan. Por ejemplo, el espíritu de la depresión, que te dice: tú no sirves, nadie te ama, nadie te quiere, ¿para qué vives? Quítate la vida, a nadie le importas. Esos son espíritus de suicidio que están ministrando tu mente y estás poniendo atención. Por eso, mis amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, yo le exhorto en el nombre de Cristo Jesús, le invito a que empiece a escuchar al Espíritu Santo y que reprenda todas estas voces que se están apareciendo, y más la que se está oyendo allá afuera en el mundo. Entonces, mis amados hermanos, esta voz, hermanos, de los espíritus ministran depresión, esquizofrenia, suicidio, homicidio. Estas voces, hermanos, fue la que oyó Judas, por eso se ahorcó, porque los espíritus empezaron a hablarle y a hacerle un remordimiento, hermanos, de conciencia, y fue y se quitó la vida. Por eso mucha gente ha perdido la vida, porque escucha estas voces de los espíritus. Última voz, hermanos, es la voz del enemigo. Y dice: la voz del enemigo te ministra, hermanos, acusándote de tus faltas y pecados, cargando tu alma de culpabilidad y fomentando el rechazo en ti. Mire lo que hace esta voz. Dice Salmo 44:15. Dice: todo el día mi ignominia estaba delante de mí, y la vergüenza de mi rostro, dice, me ha abrumado. Por la voz del que me reprocha y vitupera, por la presencia del enemigo y del vengativo. Entonces este Salmo 44:15 dice que, hermanos, la voz del enemigo te hace sentirte tan miserable, tan poca cosa, hermanos, que carga tu alma de culpabilidad y de rechazo. Mire, hermanos, yo me he dado cuenta, hermanos, de muchos de allí de la iglesia tienen un espíritu de rechazo terrible desde su infancia. Tienen un espíritu que, hermanos, y lamentablemente oyen esa voz, escuchan esa voz, les gusta escuchar esa voz de rechazo, de que nadie me quiere, de que a nadie le importo. Y a veces hasta usamos la manipulación con nuestros propios hijos, diciendo: es que ustedes no me quieren, y lloramos y hacemos zafarranchos. Y eso es una voz del enemigo que te hace sentirte culpable, miserable. Hermanos, te carga tu alma de tantas cosas tan negativas que, hermanos, muchas de las veces llegan a habitar demonios dentro del alma de esas personas. Ahora, dice Zacarías 3:1: en otro sueño vi a Josué frente al ángel de Dios. De José era el jefe de los sacerdotes y había pecado. Por eso el sueño, dice, en el sueño su ropa, dice sacerdotal, no estaba limpia. El ángel acusador estaba a la derecha de Josué, dispuesto a acusarle ante Dios. Pero el ángel de Dios le dijo al ángel acusador: si Dios debe castigar a alguien, es a ti. Así como Dios ha elegido a la ciudad de Jerusalén, también a este hombre lo ha libertado de su castigo. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace, hermanos, el trabajo del enemigo es acusarte en la mente, acusarte en tu mente, en tu corazón, hacerte culpable.
Y esa voz del enemigo te lleva a hacer cosas que no debemos de hacer. Así es que, mis amados hermanos, estas son las 7 voces que tenemos que vencer. La voz, hermanos, de la serpiente, la voz, hermanos, de la mujer, la voz del hombre, la voz, hermanos, del enemigo, la voz, hermanos, de los espíritus, la voz del pueblo y la voz del faraón. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar y vamos a terminar esta enseñanza dándole las gracias al Señor y dándole toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor, hermano, nos ayude en esta preciosa noche a vencer todas esas voces que se están dando, hermanos, allá afuera, y están aterrorizando nuestra vida, o quizás las situaciones que estamos viviendo, hermanos, por cierta situación. Yo te aconsejo, busca al Espíritu Santo y que el Señor te libere, que el Señor te hable, que el Señor te guíe. No debes de escuchar la voz del enemigo ni la voz de tu adversario. No, lo que es negativo viene de parte del diablo, hermanos. Lo que es positivo viene, lo que son buenas nuevas viene de parte de Dios. Así es que en esta noche, Padre amado, te pedimos, Dios, que allí donde están mis hermanos, tú les traigas, Señor, una convicción de escuchar tu voz, que reprendamos, Señor, en esta noche toda voz del enemigo, espíritus, Señor, de depresiones, voces de depresión, voces de enfermedades, voces que han venido a amenazar nuestra vida, Señor, sean reprendidas, sean rechazadas, sean atadas, echadas fuera de nuestra vida. Esa voz de la serpiente, Señor, que nos hace caer en error, Padre, y nos contamina, Señor. Esa voz, Señor, de la mujer cuando, Señor, manipula, Señor, a través de un espíritu de manipulación. Esa voz de hombres cuando razonamiento a humanos, Señor. Esa voz, Señor, que sale, Padre amado, del faraón, hombres ateos, hombres rebeldes que no creen en ti, Señor. Reprende, Señor, eso, Padre amado, esa voz. También oramos para reprender en el nombre de Jesucristo esas voces, Padre mío, que vienen del enemigo, Señor. Las reprendemos y las echamos fuera. Yo bendigo a tu iglesia, te pido que la cubras, Señor, que guardes a cada familia, a cada hermano que estuvo, Señor, conectado, y que venzamos esas voces, Señor, con tu Espíritu Santo, y te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, este ha sido el mensaje de hoy, venciendo las 7 voces, hermanos, del enemigo, y pues que Dios me los bendiga grandemente, que el Señor sea con ustedes, que el Señor les dé el reposo en esta noche, les dé sanidad, les dé liberación, les dé abundancia de bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre el suyo, el Señor guarde tu entrada y tu salida desde hoy y para siempre. Se despide de ustedes su hermano, su amigo, Pastor Jorge Stigler. Que el Señor me los bendiga, hermanos, grandemente. Amén.